Buenas, soy Johnson Chon, le vengo a dar una breve explicación de lo que son manejadores de datos. Dynamic Hub es un protocolo de red que permite a los clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de un protocolo de IP cliente-servicio, en el que generalmente un servidor posee una lista de direcciones de IP dinámicas y la va asignando a los clientes conforme a estas que van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posición de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignando después. Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producida por Microsoft, basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son TSQL y ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft. Otros potentes sistemas gestores de bases de datos como Oracle o MySQL. Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft Office. Es igualmente un gestor de bases de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el almacenamiento de una colección de música. Access es un completo y demandado programa informativo en entornos de empresas que permite la creación y gestión de bases de datos, así como su modificación, control y mantenimiento. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario, con más de 6 millones de instalaciones, el cual hace que MySQL sea un software libre de esquema de licenciamiento dual. DB2 versión 9 es un motor de base de datos relacional que integra XML de manera nativa, lo que IBM ha llamado Pure XML, que permite almacenar documentos completos dentro del tipo de datos XML para realizar operaciones y búsquedas de manera jerárquica dentro de este e integrarlo con búsquedas relacionales. Interbase es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado y comercializado por la compañía Borland Software Corporation y actualmente desarrollado por su ex filial Coder-Hill. Interbase se destaca en otros DBSM por su bajo consumo de recursos, su casi nula necesidad de administración y su arquitectura multigeneracional. Eh, DBase fue el primer sistema de gestión de base de datos usado ampliamente para microcomputadoras, publicado por Ashton Tate para CP/M y más tarde para Apple II, Apple Macintosh, Unix 1, BSM-2 e IBM S-DOS, donde su legendaria versión 3 Plus se convirtió en uno de los títulos de software más vendidos durante un buen número de años. Buenas tardes, mi nombre es Andrew Marín y le voy a dar una breve explicación de lo que son las estructuras de base de datos. La estructura de una base de datos de ACE. Su estructura consiste en familiarizarse con las tablas, formularios, consultas y otros objetos de una base de datos, la cual puede facilitar la relación de una amplia variedad de tareas como introducir datos en un formulario, agregar o quitar tablas, buscar y reemplazar datos y ejecutar las consultas. ¿Qué se puede hacer con la estructura? Comprender los conceptos básicos de una base de datos de ACE, ver detalles de los objetos de una base de datos, explorar una tabla en la vista diseño, ver las relaciones entre tablas, ver cómo los objetos utilizan otros objetos. Comprender los conceptos básicos de una tabla de base de datos de ACE. Una tabla de base de datos es una colección de información relacionada con un tema u objeto concreto, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. La siguiente imagen que podremos ver a continuación se muestra lo ya antes mencionado. En este caso podremos observar los archivos de la base de datos, las tablas y relaciones, las consultas y los formularios e informes. Ver los detalles relativos
a los objetos de una base de datos. Una de las mejores formas de conocer una base de datos concreta es utilizar el documentador de base de datos para crear un informe con información detallada de los objetos de la base de datos. Ver las relaciones entre tablas. Para ver una representación gráfica de las tablas de una base de datos, los campos de cada tabla y las relaciones entre esas tablas, se utiliza la ficha del objeto relaciones. La ficha del objeto relaciones proporciona una imagen general de la tabla y la estructura de relaciones de una base de datos. Información crucial cuando necesite crear o cambiar las relaciones entre las tablas. En la imagen podremos ver cómo se hace esa relación. Explorar una tabla de vista de diseño. Al abrir una tabla de vista de diseño le ofrece una visualización detallada de la estructura de la tabla. Por ejemplo, se puede encontrar la configuración del tipo de datos para cada campo, encontrar las máscaras de entrada o ver si la tabla utiliza campos de búsqueda, es decir, campos que utilizan las consultas para extraer datos de otras tablas. En esta imagen podremos observar cómo se da este proceso. Ver cómo los objetos utilizan otros objetos. En el panel de dependencias del objeto se puede observar cómo los objetos de la base de datos como tablas, formularios o consultas o informes interactúan con otros objetos o dependen de ellos. Estructura de una base de datos MySQL. En esta imagen podremos observar cómo está compuesta la estructura de una base de datos MySQL. La primera parte es las aplicaciones e interfaces. La capa de aplicación de MySQL es donde los clientes y los usuarios obran recíprocamente con el MySQL RDBMS. Hay tres componentes en esta capa, como puede ser visto en el diagrama acodado de la arquitectura de MySQL. Estos componentes ilustran las diversas clases de usuarios que pueden obrar recíprocamente con el MySQL RDBMS, que son los administradores, los clientes y los usuarios de la pregunta. El siguiente es el procesador query. La mayoría extensa de interacciones en el sistema ocurre cuando un usuario desea visión o manipulación de los datos subyacentes en el almacenaje. Esto se divide en la siguiente manera. Precompiler encajado de DML, cuando una petición se recibe de un cliente en la capa de uso. Es la responsabilidad del recompiler encajado de DML. Se abrevia de la siguiente manera: lengua de manipulación de datos. Recopilador DDL. Las peticiones de tener acceso de las bases de datos de MySQL recibidas de un administrador son procesadas por el recopilador de DML. En este caso significa idioma de definición de datos. Procesador query. La pregunta analiza el árbol según lo obtenido del programa de análisis de la pregunta. Después es utilizada por el procesador de la pregunta comprobar el sintaxis del SQL y comprobar la simática de la pregunta del MySQL para determinar si la pregunta es válida. El siguiente es el manejador de transición y recuperación. Gestor de transiciones. Una transición es una sola unidad del trabajo que tiene uno o más comandos de MySQL en ella. El gestor de transiciones es responsable de cerciorarse de que la transacción esté registrada y ejecutada. Encargado del control. La concurrencia apropiada de la base de datos del encargado de recursos. Una vez que se adquiera la cerradura, solo las operaciones es una transacción que puede manipular los datos. Encargado del registro. El encargado del registro es responsable de registrar las operaciones de sí mismo ejecutadas en la base de datos. Encargado de la recuperación. El encargado de la recuperación es responsable de restaurar la base de datos a su estado estable pasado. El manejador de almacenado. El almacenaje se hace físicamente en un cierto tipo de almacenaje secundario. No obstante, el acceso dinámico de este medio no es práctico, así todo el trabajo se hace a través de un número de almacenadores intermediarios. Estructura de una base de datos Dynamic-Hot. Dominios y subdominios se identifican utilizando la misma notación de las zonas DNS, razón por la cual Active Directory requiere uno o más servidores DNS que permitan el diccionamiento
de los elementos pertenecientes a la red, como por ejemplo el listado de equipos conectados. En la siguiente imagen podremos ver cómo se da este proceso. Estructura de una base de datos de Microsoft SQL. Aquí podremos observar en estas imágenes cómo está construida la estructura de Microsoft SQL Server y cómo se lleva a cabo cada procedimiento. En el motor de base de datos es el servicio principal para almacenar y procesar y proteger los datos. El análisis de servicio es el servicio esencial que permite llevar a cabo un rápido análisis de los datos empresariales y proporciona funciones de procesamiento analítico en línea, online, y de minería de datos en aplicaciones de Business Intelligence. SQL Server, integración servicio. Es el componente de extracción, transformación y carga de SQL Server. Sustituye al componente de ETL de SQL Server anterior, servicio de transformación de datos. La réplica es un conjunto de tecnologías destinada a la copia y distribución de datos y los objetos de una base de datos a otra, para luego sincronizar ambas bases de datos con el fin de mantener una coherencia. El SQL Server Reporting Service es una plataforma de creación de informe basada en servidor que ofrece una extensa gama de informes de datos, de orígenes de datos relacionados y multirelacionados. SQL Server Notification Service es una plataforma para desarrollar aplicaciones que generen y envíen notificaciones. Es además el motor que ejecuta dichas aplicaciones. SQL Server contiene la funcionalidad necesaria para realizar consultas de texto en datos basados en caracteres sin formato contenidos en tablas de SQL. SQL Service Brokers proporciona la compatibilidad con SQL Server de Base Engine, se abrevia motor de base de datos SQL Server, nativo para las aplicaciones de mensajería y colas. Buenas, mi nombre es Ronald Pimentel y les vengo a hablar sobre la administración en base de datos. Definición. Un administrador de base de datos es el técnico responsable de la información para garantizar la funcionalidad actual del funcionamiento y la eficiencia de la base de datos de una organización y las aplicaciones que acceden a las bases de datos. Alcance. El alcance de la actividad de la administración de datos es la organización completa, mientras que el alcance de la administración de base de datos queda restringido a una base de datos en particular y a los sistemas que lo procesan. La disciplina de la gestión de la administración de base de datos. Cuando la administración de base de datos es tratada como una disciplina de gestión, el tratamiento de los datos dentro de su organización va a mejorar. Un administrador de base de datos activa desarrolla e implementa un plan estratégico para la implementación de base de datos dentro de la organización. El plan debe abarcar todas las fases de ciclo de vida de desarrollo. Un especialista de datos, por lo general, el DBA, debe participar en cada fase de ciclo. Tareas del administrador de base de datos. Garantizar que los datos de una organización y base de datos son útiles, utilizables, disponibles y correctos para que el DBA realice una variedad de tareas en una variedad de áreas. Estas áreas incluyen el diseño de base de datos, monitoreo y optimización del desempeño, la disponibilidad de base de datos, seguridad, backup y recuperación, integridad de datos, la liberación de migración, en realidad todo lo que implica base de datos de la empresa. Tipos de administradores de base de datos. El trabajo del administrador de base de datos abarca varios papeles: el diseño lógico, el modelo físico y construcción de sistemas. Sistemas de mantenimiento y puesta a punto. Algunas organizaciones optan por dividir las responsabilidades del administrador de base de datos en puestos de trabajo por separado. Por supuesto, esto ocurre con mayor frecuencia a las organizaciones más grandes, porque las organizaciones más pequeñas a menudo no pueden darse el lujo de tener múltiples administradores de base de datos. Hola, mi nombre es Frangeni Herrera. Yo le vengo a hablar sobre los tipos de usuarios. Muchas personas participan en el diseño, uso y mantenimiento de una base de datos grande. Aquí las identificaremos. Administradores. Si consideramos a la base de datos y a la SGBD como recursos del sistema de base de datos, debemos considerar a una persona que administre dichos recursos. El administrador de la base de datos, DBA en inglés, es quien se encarga de autorizar el acceso de la base de datos.
de coordinar y vigilar su empleo, y de adquirir los recursos necesarios de software y hardware. El DBA es la persona responsable cuando surgen problemas como violaciones a la seguridad o una respuesta lenta del sistema. Diseñador de base de datos. Se encarga de identificar los datos que se almacenan en la base de datos y de elegir las estructuras apropiadas para representar y almacenar dichos datos. Usuarios finales. Son las personas que necesitan tener acceso a la base de datos para consultarla, actualizarla y generar informes. La base de datos existe primordialmente para que ellos la usen. Analistas y programadores de aplicaciones. Los analistas determinan los requerimientos de los usuarios finales y desarrollan especificaciones para las transacciones programadas que satisfagan dichos requerimientos. Los programadores implementan estas especificaciones en forma de programas y luego prueban, depuran, documentan y mantienen esas transacciones programadas. Los 5 manejadores de base de datos son Microsoft SQL Server, Microsoft Azure, MySQL, Interbase, Oracle. Las características del manejador Microsoft SQL Server son soporte en transacciones, soporte de procedimientos de almacenamiento. Incluyen también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permiten trabajar en comando cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden a la información. Además, permiten administrar información de otros servidores de datos. Semejanza. A pesar de ser dos CGDB, Access y SQL Server, son muy distintos entre sus principales simultáneos. Podemos encontrar en sus semejanzas 1. Ambos son sistemas de almacenamiento de datos en forma de tablas relacionadas. 2. Ambos emiten comandos de lenguaje SQL, aunque el del SQL Server está mucho más desarrollado, ya que realmente la interfaz del servidor con el cliente. 3. Ambos son sistemas creados por Microsoft. Diferencia: Microsoft Access y Microsoft SQL Server son dos aplicaciones para base de datos. La principal diferencia entre las dos es la forma de la utilización de esta herramienta. Microsoft Access es un programa orientado a la aplicación doméstica y a una microempresa, y además no puede manejar un gran número de conexiones a bases de datos. Manejador 2 Access. Características: por lo que aprovecha la máxima potencia de las gráficas de Windows, ofreciendo métodos usuales de acceso a los datos y proporcionando métodos simples y directorios de trabajo con la información. Access facilita la administración de datos, ya que su posibilidad de consulta y conexión le ayuda a encontrar rápidamente la información deseada a cualquiera que sea su formato o lugar de almacenamiento. 3. Con Access es posible producir formularios e informes sofisticados y efectivos, así como gráficos y combinaciones de informes en un solo documento. Semejanza. Es una herramienta para la definición y manipulación de la base de datos. Una base de datos es un sistema de información cuyo propósito principal es mantener información y hacer que éste esté disponible en el momento requerido. Diferencia entre Access y MySQL. Es un programa utilizado en los sistemas operativos de Microsoft Windows para la gestión de base de datos, creado y modificado por Microsoft. Sistema de gestión de base de datos relacionado con MySQL es multiplataforma. Manejador MySQL. Características: 1. Uso de múltiples mediante hilos de kernel. 2. Uso de tablas en disco B-Tree para búsqueda rápida de compresión de índice. Tablas de hash en memorias temporales. 5. El código MySQL se prueba con Purific, un detector de memoria perdida comercial, así como un Bargrid, una herramienta GPL. Semejanza: usted puede obtener sus datos de MySQL de forma remota, desde cualquier lugar que se desee sin tener en cuenta la plataforma, siempre que la base de datos esté conectada al Internet y que tenga nombre de inicio de sesión para ello. La diferencia de SQL es un lenguaje de consulta estructurada, específico al acceso a base de datos relacionado, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones sobre la misma. MySQL es la igual que SQL, PostgreSQL, Oracle DB2, Ingress. Es un gestor de base de datos que se usa en sentencias basadas en SQL.
Manejador 4 Interbase. Características: 1. Ejecutable pequeño con requerimientos de hardware bajo. 2. Arquitectura cliente-servidor sobre protocolos TCP y IP y otros. 3. Soporte de transacciones ACID. Semejanza: ambos son códigos de fuente que escribimos dentro de la base de datos. En ambos podemos usar excepciones. Las diferencias: los triggers disponen de dos pseudo variables llamados new y old. Con new sabemos cuál es el valor que se guarda en una columna. Con up conocemos cuál es el valor que actualmente está guardado en esa columna. Manejador 5 OpenBase. Características incorporadas a ofrecer acceso de alta velocidad para los datos estructurados. Tolerancia a fallos, procedimientos de almacenamiento. Semejanza: por primera vez en 1991, OpenBase ya estaba disponible para varias plataformas, aunque la mayor parte de sus usuarios se encuentra en Mac. El sistema es compatible con Access a los métodos comunes a través de servidores. La diferencia: el conjunto de la base de datos son guardados como un solo fichero estándar en la máquina host. Este está diseñado a simple, que se logra bloqueando todos los ficheros de la base de datos al principio de cada transacción.